Los palestinos viven una pesadilla diaria, una carnicería que no tiene final. Según Amnistía Internacional, Israel es plenamente consciente del daño irreparable que causa a la población de la franja, con un único objetivo: destruirlos física y mentalmente. Al menos 47 personas han muerto en las últimas horas. Estábamos en nuestra tienda y tras la explosión vi a mi padre y a mis hermanos muertos. Presionar a Hamás hace posible que se pueda liberar a los rehenes, dice el ministro de Defensa israelí. El gobierno de Netanyahu reconoce que al menos 6 rehenes pudieron morir durante un bombardeo de su ejército. Hamás mantiene retenidos a un centenar de rehenes y amenaza con ejecutarlos si Israel lanza una operación de rescate a gran escala. Hay lugares en el mundo donde el pasado no es un recuerdo, es una presencia, una fuerza que respira en el polvo, que se aferra a las piedras antiguas y que fluye en la sangre de generaciones. Esta es la historia de una de esas tierras, una franja de terreno sagrado y disputado, donde las memorias no se desvanecen, sino que se acumulan, capa sobre capa, hasta que el peso de la historia se vuelve insoportable. Mientras yo narro esta historia y ustedes la escucháis, se está librando una guerra en una tierra lejana, consecuencia de un amargo pasado. Para comprender su causa, debemos desandar un camino de más de un siglo, un laberinto de imperios caídos, promesas rotas, nacionalismos nacientes y sueños enfrentados. No encontraremos la verdad en los titulares de un solo día, sino en la larga y lenta acumulación de hechos que hicieron que el conflicto no solo fuera posible, sino quizás inevitable. Este es el viaje para entender por qué en esta tierra el eco de cada decisión, cada exilio y cada batalla resuena con la fuerza de una profecía, un viaje a las raíces de una guerra futura. Para entender el origen de una fractura tan profunda, debemos retroceder a un tiempo anterior a los estados y las banderas modernas, a una época en que la tierra conocida como Palestina formaba parte de un vasto mosaico imperial. Desde el año 1516, la región estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano, un gobierno que se extendió durante 4 siglos casi ininterrumpidos. Sin embargo, la Palestina de entonces no era una entidad administrativa única. El término se usaba para describir una zona geográfica, pero el gobierno otomano la había dividido en varias unidades. Hacia finales del siglo XIX, tras las reorganizaciones administrativas de las décadas de 1870 y 1880, el área que más tarde se convertiría en la Palestina del Mandato estaba dividida en 3 distritos principales o sanjacados. El sanjacado de Jerusalén, de gran importancia, era gobernado directamente desde la capital imperial, Estambul. Los sanjacados del norte, Nablus y Acre, estaban adscritos a la provincia de Beirut. La vida social se organizaba en gran medida en torno a la religión, bajo un sistema conocido como el sistema de millets. Este mecanismo otorgaba a las comunidades religiosas no musulmanas, como cristianos y judíos, un grado notable de autonomía. Podían gestionar sus propios asuntos internos, mantener sus tribunales, preservar su lengua y practicar sus creencias con relativa libertad. Las relaciones entre los distintos grupos religiosos, musulmanes, cristianos y judíos, eran generalmente estables, producto de más de un milenio de coexistencia. Los musulmanes palestinos incluso participaban en festivales en honor a profetas del judaísmo. Demográficamente, la tierra estaba poblada de forma abrumadora por árabes. Los registros otomanos de 1878 cifraban la población de los 3 sanjacados en 462.465 personas. De ellas, 403.795 eran musulmanas, 43.659 eran cristianas y 15.011 eran judías. La comunidad judía local, descendiente en su mayoría de aquellos que sobrevivieron a la destrucción del Segundo Templo,
y de los expulsados de España en el siglo XVI, era una pequeña minoría concentrada principalmente en 4 ciudades de importancia religiosa: Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades. Eran comunidades ortodoxas, poco involucradas en las nuevas ideas políticas que comenzaban a gestarse en Europa. Sin embargo, este orden centenario se estaba desmoronando. El Imperio Otomano era un poder en declive, y las potencias europeas aprovechaban su debilidad. Lo hacían a través de un sistema de concesiones económicas y políticas conocido como las capitulaciones. Estas capitulaciones, que existían desde hacía siglos, se expandieron a medida que el imperio flaqueaba. Otorgaban a los súbditos extranjeros un estatus privilegiado, eximiéndolos de impuestos y de la jurisdicción local. Mientras el Imperio Otomano se resquebrajaba, en el corazón de Europa nacía una idea que cambiaría para siempre el destino de Palestina. Esta idea era el sionismo político moderno, y su principal arquitecto fue un hombre llamado Theodor Herzl. Herzl era un periodista y abogado judío austrohúngaro, un producto de la Europa asimilada y secular. No hablaba hebreo ni yiddish y no tenía una educación judía tradicional. Su fe inicial no estaba en un Estado judío, sino en la asimilación, en la idea de que los judíos podían y debían integrarse plenamente en las sociedades europeas. Sin embargo, su perspectiva cambió radicalmente al enfrentarse a la virulencia del antisemitismo moderno, un odio que no era meramente religioso, sino racial y político. El punto de inflexión para Herzl fue el caso Dreyfus en París, un escándalo en el que un oficial del ejército francés de origen judío fue falsamente acusado de traición. Los gritos de «muerte a los judíos» en las calles de una de las ciudades más civilizadas de Europa convencieron a Herzl de que la asimilación era una ilusión. Llegó a la conclusión de que, sin importar cuán leales o asimilados fueran, los judíos siempre serían vistos como extraños y perseguidos. La única solución, argumentó, era la creación de un Estado propio, un lugar donde los judíos pudieran ser una mayoría y determinar su propio destino. En 1896 publicó su manifiesto Der Judenstaat, el Estado judío, donde articulaba esta visión. Un año después, en 1897, convocó el primer Congreso sionista en Basilea, Suiza. Este congreso fue un momento fundacional. Estableció la Organización Sionista Mundial y definió el objetivo del movimiento: crear para el pueblo judío un hogar en Palestina, asegurado por el derecho público. Para lograrlo, se crearon instrumentos financieros, como el Fondo Nacional Judío en 1901, cuya única misión era adquirir tierras en Palestina para la colonización judía. El sionismo era, en su esencia, un movimiento europeo altamente organizado y financiado centralmente, que buscaba resolver lo que se conocía como la cuestión judía de Europa. Sin embargo, este proyecto tenía un problema fundamental. La tierra que anhelaba no estaba vacía. Palestina ya estaba habitada, y la creación de un Estado con una mayoría judía, por necesidad lógica, implicaría el desplazamiento de una parte significativa de la población árabe nativa. Al mismo tiempo que el sionismo se organizaba en Europa, una conciencia nacional diferente comenzaba a despertar en el mundo árabe. Este fenómeno, conocido como la Nahda o el Renacimiento árabe, surgió en el siglo XIX como un movimiento cultural y político que buscaba redefinir la identidad árabe en la era moderna. Dentro del Imperio Otomano, los árabes de Palestina tenían identidades complejas y superpuestas. Su lealtad se dirigía a la familia, al pueblo, a la religión islámica, al sultán otomano, a una noción más amplia de una nación árabe y a su patria local. No existía una identidad nacional palestina singular y exclusiva en el sentido moderno. Se veían a sí mismos en gran medida como súbditos otomanos.
Sin embargo, el ascenso del nacionalismo turco dentro del propio imperio comenzó a erosionar la identidad musulmana compartida que había unido a turcos y árabes durante siglos. Si los turcos eran una nación con su propia lengua y cultura, entonces los árabes también lo eran. La identidad política palestina, en particular, comenzó a forjarse como una reacción directa a dos fuerzas externas: la creciente influencia de las potencias europeas y, de manera crucial, la inmigración sionista y la compra de tierras. La llegada de colonos extranjeros que no buscaban integrarse en la sociedad local, sino crear una entidad política propia, fue el catalizador que transformó una identidad regional y cultural en un movimiento nacionalista. La prensa local comenzó a fomentar un sentido de identidad palestina, fomentando un sentido de identidad colectiva frente a una amenaza percibida. Así, a principios del siglo XX, dos movimientos nacionales se encontraron en un curso de colisión. Uno era un proyecto proactivo y de construcción de Estado, impulsado por la persecución en Europa y respaldado por una organización internacional formidable. El otro era un movimiento reactivo y de defensa de la identidad que surgía orgánicamente de una población indígena que veía cómo su mundo cambiaba por fuerzas que escapaban a su control. La Primera Guerra Mundial aceleró la desintegración del Imperio Otomano y redibujó el mapa de Oriente Medio. Fue en este contexto de guerra y colapso imperial que Gran Bretaña, buscando asegurar sus intereses estratégicos, emitió un documento que institucionalizaría el conflicto. El 2 de noviembre de 1917, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, envió una carta a Lord Rothschild, un líder de la comunidad judía británica. Esta carta, conocida como la Declaración Balfour, se convertiría en uno de los textos más controvertidos de la historia moderna. En ella, el gobierno de Su Majestad declaraba ver con favor el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y que usaría sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo. La frase clave, un hogar nacional, era intencionadamente ambigua y no tenía precedentes en el derecho internacional. No prometía explícitamente un Estado, pero abría la puerta a esa posibilidad. La declaración contenía también una cláusula de salvaguardia que estipulaba que quedaba claramente entendido que no se haría nada que pudiera perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Sin embargo, esta cláusula era notable por su omisión. No mencionaba los derechos políticos o nacionales de esas comunidades, que en ese momento constituían más del 90% de la población. Las motivaciones británicas eran puramente estratégicas. Esperaban que la declaración movilizara el apoyo judío, especialmente en Estados Unidos y Rusia, a favor de la causa aliada en la guerra. Además, creían que un asentamiento judío pro-británico en Palestina ayudaría a proteger el acceso al Canal de Suez, una ruta vital hacia las posesiones coloniales británicas en la India. Con la derrota otomana, Gran Bretaña recibió de la recién creada Sociedad de Naciones un mandato para administrar Palestina, que entró en vigor oficialmente en 1923. El documento del mandato no solo era un marco administrativo, era la codificación legal del conflicto. Incorporó explícitamente la Declaración Balfour, convirtiendo el establecimiento de un hogar nacional judío en una obligación legal para la administración británica. Varios de sus artículos facilitaron activamente este proyecto. El artículo 2 responsabilizaba a Gran Bretaña de crear las condiciones políticas, administrativas y económicas para asegurar el hogar nacional judío. El artículo 4 reconocía a una agencia judía, la Organización Sionista,
como un organismo público para asesorar a la administración, y el artículo 6, el más crucial, exigía que la administración facilitara la inmigración judía y alentara el asentamiento denso de judíos en la tierra. Estas disposiciones ofrecían al movimiento sionista un marco legal internacional y el respaldo de una gran potencia para llevar a cabo sus objetivos de construcción nacional. En contraste, las protecciones para la población árabe mayoritaria eran mucho más débiles. Aunque sus derechos civiles y religiosos debían ser salvaguardados, sus aspiraciones políticas de autodeterminación, un principio que se estaba promoviendo en otras partes del mundo tras la guerra, no recibieron un apoyo equivalente. Gran Bretaña se encontró con un doble mandato, una política con una contradicción inherente en su núcleo: gobernar en nombre de una mayoría árabe mientras facilitaba activamente la creación de una entidad nacional para una minoría. Bajo la protección del mandato, la inmigración judía y la compra de tierras se aceleraron drásticamente. Las primeras olas de inmigración, conocidas como la primera y la segunda Aliyá, ya habían traído a unas 60 o 70 mil personas a finales de la era otomana, principalmente judíos que huían de los pogromos en Rusia, pero con el mandato las cifras se dispararon. La tercera, cuarta y quinta Aliyá trajeron a cientos de miles más, especialmente en la década de 1930, cuando el ascenso del nazismo en Alemania hizo de la emigración una cuestión de supervivencia. Al mismo tiempo, el Fondo Nacional Judío y otras organizaciones privadas continuaron su campaña de adquisición de tierras. Una parte significativa de estas tierras se compró legalmente, a menudo a precios elevados, a grandes terratenientes ausentes que residían en Beirut, Damasco o El Cairo, y no a los campesinos que las trabajaban. La consecuencia directa de estas ventas fue el desalojo de los arrendatarios árabes, los feyajín, que habían cultivado la tierra durante generaciones, pero que carecían de títulos de propiedad legales. Esta desposesión fue una de las principales causas de la pobreza rural y alimentó un creciente resentimiento. La combinación de un cambio demográfico rápido y la pérdida de tierras condujo a una resistencia cada vez más organizada. La oposición árabe culminó en la Gran Revuelta Árabe, que duró de 1936 a 1939. No fue un simple disturbio, sino un levantamiento nacionalista sostenido contra el dominio británico y la inmigración sionista. Comenzó con una huelga general y se convirtió en una rebelión armada, especialmente virulenta en las zonas rurales. La respuesta británica fue brutal. Se llevaron a cabo arrestos masivos, demoliciones de casas y ejecuciones. De manera significativa, los británicos también armaron y entrenaron a milicias judías, como la Policía de Asentamientos Judíos, que en la práctica actuaba como una fachada para la Haganá, la principal organización paramilitar sionista, para que ayudaran a reprimir la revuelta. La revuelta fue aplastada militarmente y la dirección política palestina quedó diezmada, con sus líderes en el exilio o en prisión. Sin embargo, la rebelión tuvo éxito en un aspecto crucial. Obligó a Gran Bretaña a reconsiderar su política. En 1939, el gobierno británico emitió un libro blanco que restringía drásticamente la inmigración judía y la compra de tierras, y preveía la creación de un Estado palestino independiente en un plazo de 10 años. Para los sionistas, este documento fue una traición a la Declaración Balfour. Para los árabes, llegó demasiado tarde y no fue suficiente. La idea de dividir la tierra no era nueva. Ya en 1937, en respuesta a la revuelta árabe, una comisión británica conocida como la Comisión Peel había llegado a una conclusión drástica. El mandato era inviable. Las aspiraciones nacionales de los dos pueblos, judíos y árabes, eran
incompatibles y no podían conciliarse dentro de un único Estado. Por primera vez, un organismo oficial británico propuso la partición de Palestina. El plan sugería un pequeño Estado judío, un Estado árabe, mucho más grande que se uniría a la vecina Transjordania, y un corredor que permanecería bajo control británico para proteger los lugares santos de Jerusalén y Belén. Aunque la propuesta fue rechazada en su momento, sentó un precedente crucial. La idea de una solución de dos estados había entrado en el discurso político oficial. 10 años después, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, una Gran Bretaña agotada y deseosa de abandonar sus responsabilidades imperiales, entregó el irresoluble problema de Palestina a las recién creadas Naciones Unidas. La ONU, a su vez, retomó la idea de la partición. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó a favor de la Resolución 181. Esta resolución pedía la terminación del mandato británico y la partición de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Los dos estados estarían unidos por una unión económica y la ciudad de Jerusalén, debido a su importancia religiosa universal, no pertenecería a ninguno de los dos, sino que se administraría bajo un régimen internacional especial, un corpus separatum. El mapa propuesto era una compleja maraña de territorios. Al Estado judío se le asignó el 56% de la tierra, a pesar de que la población judía poseía menos del 7% de la propiedad privada y constituía solo un tercio de la población total. El Estado árabe recibiría el 43%. De manera crítica, el Estado judío propuesto contendría una minoría árabe muy considerable, de casi la mitad de su población. Las reacciones fueron inmediatas y diametralmente opuestas. La agencia judía, que representaba a la comunidad judía, aceptó el plan. Aunque no era todo lo que deseaban, les proporcionaba una base legal internacional para la creación de un Estado. Por el contrario, los líderes palestinos y los estados árabes vecinos rechazaron la resolución de forma rotunda. La consideraban una injusticia histórica y una violación del principio de autodeterminación consagrado en la propia Carta de las Naciones Unidas. Argumentaban que una mayoría de la población, los árabes, estaba siendo privada de su derecho a determinar el futuro de su propia tierra, y que una parte desproporcionada del territorio se estaba entregando a una minoría de inmigrantes recientes. La votación de la ONU no trajo la paz. En su lugar, desató la guerra. El conflicto que siguió se desarrolló en dos fases distintas. La primera fue una guerra civil que estalló dentro de Palestina casi inmediatamente después de la votación de la ONU. Las milicias judías y árabes se enfrentaron por el control del territorio. Las fuerzas judías, mejor organizadas y equipadas, lanzaron operaciones militares clave, como la Operación Nachshon para abrir el camino a Jerusalén, y el Plan Dalet, una estrategia de la Haganá para asegurar el territorio asignado al Estado judío. Este plan implicó la conquista y, en muchos casos, la despoblación de numerosos pueblos y ciudades árabes. La segunda fase de la guerra comenzó el 15 de mayo de 1948, un día después de que David Ben-Gurión declarara la independencia del Estado de Israel. Con la retirada de las últimas tropas británicas, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el territorio de la antigua Palestina. Durante esta guerra se produjo el acontecimiento que define la experiencia palestina moderna. Más de 750.000 palestinos, más de la mitad de la población árabe, huyeron o fueron expulsados de sus hogares en las áreas que se convirtieron en Israel. Este éxodo masivo es conocido por los palestinos como la Nakba o la catástrofe.
Las causas de la huida fueron variadas y son objeto de un intenso debate. Algunos huyeron por el pánico generado por los combates. Otros fueron alentados a marcharse por líderes árabes con la promesa de un rápido regreso tras la victoria militar. Pero un número significativo fue expulsado por la fuerza por las milicias judías. La masacre de civiles en la aldea de Deir Yassin en abril de 1948 por parte de las milicias radicales Irgun y Lehi sembró el terror y aceleró la huida. La guerra de 1948 concluyó no con tratados de paz, sino con una serie de acuerdos de armisticio, firmados en 1949 entre Israel y sus vecinos árabes. Estos acuerdos establecieron unas líneas de demarcación provisionales, conocidas como la Línea Verde, que sirvieron como fronteras de facto de Israel hasta 1967. Los propios acuerdos estipulaban explícitamente que estas líneas no constituían fronteras políticas o territoriales permanentes. El resultado final de la guerra fue una realidad radicalmente diferente a la prevista por la ONU. Israel ahora controlaba el 77% del territorio de la Palestina del mandato, mucho más de lo que la partición le había asignado. Jordania se anexionó. Cisjordania y Jerusalén Este. Egipto tomó el control de la Franja de Gaza. El Estado árabe palestino previsto en la Resolución 181 nunca llegó a existir. Los años que siguieron a la guerra de 1948 y a los acuerdos de Minsk, armisticio de 1949, vieron cómo israelíes y palestinos se embarcaban en caminos radicalmente divergentes. Para Israel, fue un periodo de intensa construcción nacional y de absorción de inmigrantes a una escala sin precedentes. Para los palestinos, fue una era de vida en el exilio y en campos de refugiados, una existencia definida por la pérdida y la dependencia. El nuevo Estado de Israel se puso a trabajar de inmediato en la creación de sus instituciones. Una de las primeras y más significativas leyes aprobadas fue la Ley del Retorno de 1950, que otorgaba a cualquier judío del mundo el derecho a inmigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Esta ley fue la manifestación legal del propósito central del Estado, ser un refugio y un hogar para el pueblo judío. La respuesta fue abrumadora. Entre 1948 y 1951, la población judía de Israel se duplicó. Cerca de 700,000 inmigrantes llegaron en solo 3 años. Una parte eran supervivientes del Holocausto de Europa que llegaban de los campos de desplazados. Pero una proporción enorme, casi la mitad, eran judíos procedentes de países árabes y musulmanes. Comunidades enteras como las de Yemen e Irak fueron trasladadas a Israel. Estos inmigrantes, tanto europeos como de Oriente Medio, eran en su mayoría refugiados que llegaban sin dinero ni posesiones. La presión sobre los recursos del joven Estado fue inmensa. El gobierno instituyó un período de austeridad con un estricto racionamiento de alimentos, ropa y otros bienes básicos. Los recién llegados eran alojados en campamentos temporales, llamados ma'abarot, a menudo en tiendas de campaña o cabañas prefabricadas. En 1952, más de 200,000 personas vivían en estas condiciones precarias. La economía israelí se mantuvo a flote gracias a la ayuda financiera del exterior, principalmente donaciones privadas de judíos de Estados Unidos y un controvertido acuerdo de reparaciones con Alemania Occidental. A pesar de estas dificultades monumentales, el país experimentó un rápido crecimiento económico e industrial. Mientras tanto, la experiencia palestina era la antítesis de la construcción del Estado israelí. La Nakba había creado una vasta población de refugiados. En respuesta, las Naciones Unidas establecieron en 1949 una agencia específica para ellos, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, conocida como
UNRWA. Su mandato era proporcionar ayuda directa a los aproximadamente 750.000 refugiados palestinos. La vida en los campos de refugiados establecidos en Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania y la Franja de Gaza era dura. Inicialmente, los refugiados vivían en tiendas de campaña expuestos a los elementos. Más tarde, la UNRWA comenzó a construir refugios de ladrillo y piedra. La agencia proporcionaba raciones básicas de alimentos, atención sanitaria y, de manera crucial, educación. Las escuelas de la UNRWA se convirtieron en un pilar fundamental para la comunidad de refugiados, preservando un sentido de futuro y desarrollo humano en medio de la desesperanza. Es importante señalar que el mandato de la UNRWA era puramente humanitario. La búsqueda de una solución política duradera, incluido el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares, consagrado en la Resolución 194 de la ONU, era responsabilidad de otro organismo, la Comisión de Conciliación de Bistumay, las Naciones Unidas para Palestina, que fracasó en su misión. En este contexto de estancamiento político y miseria en los campos, nació una nueva forma de resistencia palestina. En los primeros años de la década de 1950, comenzó el fenómeno de la infiltración. Refugiados palestinos cruzaban las líneas de armisticio para intentar regresar a sus aldeas, recuperar posesiones o cosechar los campos que habían dejado atrás. A menudo, estos cruces terminaban en enfrentamientos con patrullas israelíes. Con el tiempo, estas infiltraciones individuales evolucionaron hacia incursiones armadas organizadas por grupos paramilitares que se dieron a conocer como los Fedayín, que significa aquellos que se sacrifican, operando principalmente desde la Franja de Gaza, que estaba bajo administración egipcia, y desde Jordania. Los Fedayín comenzaron a atacar objetivos militares y civiles israelíes. Israel respondió con una política de represalias contundentes. Se creó una unidad de comando especial, la Unidad 101, dirigida por un joven oficial llamado Ariel Sharon. Esta unidad llevó a cabo incursiones brutales en territorio árabe, como los ataques al campo de refugiados de Al-Buraij y a la aldea de Kibia, que resultaron en numerosas víctimas civiles. Esto estableció un ciclo de violencia, un patrón de ataque y represalia que elevó la tensión en las frágiles fronteras del armisticio. Este ciclo de violencia fue uno de los factores que condujeron a la crisis de Suez de 1956. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, un carismático defensor del panarabismo, nacionalizó el Canal de Suez, una acción que enfureció a Gran Bretaña y Francia, las potencias que controlaban el canal. En 1956, Israel, en coordinación con Francia y Gran Bretaña, invadió Egipto, logrando reabrir sus rutas marítimas y creando una zona de seguridad en el Sinaí. Para Israel, la motivación era doble: poner fin a las incursiones de los Fedayeen desde Gaza y romper el bloqueo egipcio de los estrechos de Tirán, que impedía el acceso de Israel al Mar Rojo. La operación fue un éxito militar rotundo, pero un desastre político. La presión conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética obligó a las tres potencias a una retirada humillante. Nasser, a pesar de la derrota militar, emergió como un héroe del nacionalismo árabe. Israel, por su parte, logró sus objetivos estratégicos. Los estrechos de Tirán se reabrieron a la navegación israelí y se desplegó una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Sinaí. Esta fuerza, conocida como UNEF, creó una zona de amortiguación que trajo una década de relativa calma a la frontera entre Israel y Egipto. Israel se forjó una identidad de nación asediada pero resiliente, capaz de absorber a sus propios refugiados, los inmigrantes judíos, y de construir un Estado moderno. La identidad palestina se solidificó en torno a la experiencia de la desposesión y la apatridia,
simbolizada por el campo de refugiados y la figura del fedayín armado. La década de relativa calma en la frontera sur de Israel, mantenida por la presencia de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el Sinaí, se rompió de forma espectacular en 1967. La guerra que estalló ese año no solo fue un conflicto militar, fue un acontecimiento transformador que redefinió por completo la naturaleza y el alcance del enfrentamiento árabe-israelí. Las causas de la Guerra de los 6 días fueron una mezcla de tensiones a largo plazo y una rápida escalada de acontecimientos. Las disputas sobre las zonas desmilitarizadas con Siria, el control de los recursos hídricos del río Jordán y la retórica hostil de los líderes árabes que seguían negándose a reconocer a Israel, crearon un trasfondo de inestabilidad crónica. La escalada final comenzó en la primavera de 1967. Se produjeron enfrentamientos cada vez más intensos entre Israel y Siria, que culminaron en una batalla aérea en abril, en la que Israel derribó 6 aviones de combate sirios. En mayo, la Unión Soviética proporcionó a Egipto informes de inteligencia falsos que afirmaban que Israel estaba concentrando tropas en la frontera siria, preparando una invasión. En respuesta, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, sintiendo la presión de demostrar su liderazgo en el mundo árabe, tomó una serie de medidas fatídicas. Movilizó a sus tropas en la península del Sinaí, junto a la frontera con Israel. El 18 de mayo exigió la retirada de la Fuerza de Paz de la ONU, la UNEF, que había mantenido la calma durante 10 años. El secretario general de la ONU, Utant, accedió. Sin la zona de amortiguación de la ONU, los ejércitos israelí y egipcio se encontraron cara a cara. Luego, el 22 de mayo, Nasser dio el paso más provocador. Anunció el cierre de los estrechos de Tirán a la navegación israelí. Para Israel, esto era un casus belli, un acto de guerra, ya que cortaba su única ruta marítima hacia Asia y África. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Jordania firmó un pacto de defensa mutua con Egipto, poniendo a su ejército bajo mando egipcio. Israel se vio rodeado por ejércitos hostiles y envuelto en una retórica que hablaba abiertamente de su aniquilación. Sintiendo que un ataque árabe era inminente, el gobierno israelí tomó una decisión. En la mañana del 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque aéreo preventivo sorpresa contra Egipto. La operación fue devastadoramente eficaz. En pocas horas, la mayor parte de la fuerza aérea egipcia fue destruida en tierra. Con la superioridad aérea asegurada, las fuerzas terrestres israelíes avanzaron. La guerra que siguió fue increíblemente rápida y decisiva. En solo 6 días, Israel logró una de las victorias militares más contundentes de la historia moderna. Derrotó a los ejércitos de 3 países árabes, Egipto, Jordania y Siria. Las consecuencias territoriales fueron inmensas. Israel capturó la península del Sinaí y la franja de Gaza a Egipto. Le arrebató Cisjordania, incluida la ciudad vieja de Jerusalén, a Jordania, y conquistó los altos del Golán a Siria. El territorio bajo control israelí se triplicó. La guerra de 1967 transformó el conflicto de raíz. Ya no era principalmente una disputa entre Israel y los estados árabes vecinos a través de fronteras de armisticio. Ahora, era un conflicto directo entre Israel y millones de palestinos que vivían en los territorios recién conquistados. La ocupación militar de Cisjordania y la Franja de Gaza había comenzado. La guerra también provocó una segunda ola de desplazamiento palestino. Se estima que unas 300.000 personas huyeron o fueron expulsadas de Cisjordania y Gaza. Inmediatamente, después de la guerra, Israel anexionó Jerusalén Este, declarando la ciudad unida bajo soberanía israelí
una medida no reconocida por la comunidad internacional. El mundo árabe respondió a la derrota con la cumbre de Jartum en agosto de 1967, donde proclamaron los famosos 3 noes: no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel. En este nuevo y tenso panorama, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó en noviembre de 1967 la Resolución 242. Esta resolución se convirtió en la piedra angular de todos los esfuerzos de paz posteriores. Su preámbulo subrayaba un principio fundamental: la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la guerra. Estableció la fórmula que se conocería como tierra por paz. La resolución pedía 2 cosas principales. Primero, la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios ocupados en el reciente conflicto. Segundo, la terminación de todos los estados de beligerancia y el respeto a la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. También pedía una solución justa al problema de los refugiados. Sin embargo, el texto de la resolución contenía una ambigüedad deliberada que ha sido fuente de controversia desde entonces. La resolución contenía una ambigüedad deliberada sobre si Israel debía retirarse de todos los territorios o solo de algunos, una disputa que continúa hasta hoy. Las 2 décadas que siguieron a la guerra de 1967 estuvieron marcadas por 2 fenómenos paralelos y contradictorios. Por un lado, el ascenso de un movimiento nacional palestino unificado y autónomo, encarnado en la Organización para la Liberación de Palestina. Por otro, el inicio y la expansión del proyecto de asentamientos israelíes en los territorios ocupados, creando una realidad sobre el terreno que desafiaba la diplomacia internacional. La aplastante derrota de los ejércitos árabes en 1967 desacreditó a los líderes panarabistas como Nasser. Los palestinos se dieron cuenta de que no podían confiar su destino a los estados árabes y que debían tomar las riendas de su propia lucha. Este vacío de liderazgo fue llenado por la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Fundada en 1964, la OLP había sido inicialmente un organismo controlado en gran medida por los estados árabes, especialmente Egipto. Pero después de 1967, las facciones guerrilleras palestinas, más militantes e independientes, tomaron el control. En 1969, Yasser Arafat, líder del grupo más grande, Fatah, se convirtió en el presidente de la OLP. La organización revisó su carta fundacional y se proclamó la única representante legítima del pueblo palestino, con el objetivo de establecer un Estado secular y democrático en toda Palestina. Con su nueva independencia, la OLP, con sus bases ahora en Jordania, intensificó los ataques contra Israel. Esto convirtió a Jordania en un estado dentro de un estado, donde la OLP desafiaba la autoridad del rey Hussein. La situación se volvió insostenible y en septiembre de 1970 estalló una sangrienta guerra civil, conocida como Septiembre Negro. El ejército jordano aplastó a los combatientes de la OLP y los expulsó del país. La dirección y los combatientes de la OLP se vieron obligados a trasladarse al Líbano, estableciendo allí su nueva base de operaciones y sembrando las semillas de un futuro conflicto en ese país. Mientras tanto, la frontera con Egipto no estaba en calma. El período de 1967 a 1970 fue testigo de la Guerra de Desgaste, un conflicto de baja intensidad pero constante a lo largo del Canal de Suez. Egipto, con el apoyo soviético, intentó recuperar el Sinaí mediante bombardeos de artillería y ataques de comandos. Israel respondió con incursiones aéreas profundas en territorio egipcio.
La guerra terminó en un punto muerto, con un alto el fuego negociado por Estados Unidos. El siguiente gran conflicto estalló en 1973, el día de Yom Kippur, la festividad más sagrada del judaísmo. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa coordinado para recuperar el Sinaí y los altos del Golán. El ataque inicial tomó a Israel por sorpresa y le infligió grandes pérdidas, rompiendo la imagen de invencibilidad que había cultivado desde 1967. Sin embargo, con la ayuda de un masivo puente aéreo de armas estadounidenses, Israel logró movilizar a sus reservas, contraatacar y darle la vuelta a la guerra. El conflicto llevó a las superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética al borde de la confrontación directa. Aunque fue una victoria militar para Israel, la guerra de 1973 tuvo profundas consecuencias políticas. Para Egipto, el éxito inicial fue una victoria psicológica que restauró el honor árabe y le dio al presidente Anwar Sadat la legitimidad que necesitaba para buscar la paz por la vía diplomática. Esto condujo a los acuerdos de Camp David en 1978, donde Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, a cambio de la devolución de la península del Sinaí. Al mismo tiempo que se desarrollaban estas guerras y maniobras diplomáticas, Israel comenzaba a cambiar la realidad sobre el terreno de forma permanente. Inmediatamente después de la guerra de 1967, comenzó la construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Tras la guerra, Israel comenzó a construir asentamientos en los territorios ocupados, un proyecto que se intensificó por motivos tanto de seguridad como ideológicos. Para facilitar este proyecto, Israel utilizó diversos métodos, como la confiscación de tierras declaradas tierras estatales de la época otomana y jordana, o la declaración de vastas áreas como zonas militares cerradas, que luego se entregaban para la construcción de asentamientos. Hacia 1979 ya se habían establecido 133 asentamientos. Este proyecto creó una contradicción fundamental en el corazón de la diplomacia de posguerra. Mientras la comunidad internacional, a través de la Resolución 242, promovía una solución basada en la retirada israelí a cambio de paz, una poderosa fuerza política dentro de Israel estaba creando activamente hechos sobre el terreno que hacían esa retirada cada vez más difícil, si no imposible. Se estaban desarrollando dos realidades paralelas y opuestas. Una vía diplomática centrada en la separación y una vía física centrada en la integración y el control. La década de 1980 y principios de la de 1990 trajeron consigo un cambio sísmico en la dinámica del conflicto. La lucha pasó de las batallas entre ejércitos estatales y grupos guerrilleros en el exilio a un levantamiento popular masivo desde dentro de los propios territorios ocupados. En diciembre de 1987 estalló la primera intifada. No fue una guerra declarada, sino un levantamiento en gran medida espontáneo y popular contra los 20 años de ocupación militar israelí. Se caracterizó por la desobediencia civil, las huelgas masivas, los boicots a productos israelíes y las protestas callejeras, en las que los jóvenes palestinos que lanzaban piedras contra los soldados israelíes se convirtieron en un símbolo mundial. La intifada también vio el nacimiento de un nuevo e importante actor en la escena palestina. En 1987, en Gaza, se fundó Hamas, un acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica. Surgió de la rama palestina de los Hermanos Musulmanes y se presentó como un rival islamista de la OLP, que era secular. Su carta fundacional, publicada en 1988, era inequívoca. Pedía la destrucción de Israel y la creación de un Estado islámico en toda la Palestina histórica.
La presión de la Intifada, junto con el debilitamiento de la OLP tras su expulsión del Líbano en la guerra de 1982, creó un nuevo contexto. La guerra del Líbano de 1982 fue una operación masiva de Israel para destruir la infraestructura militar de la OLP. La invasión condujo al asedio de Beirut y a la expulsión final de Arafat y sus combatientes a Túnez. La guerra también fue testigo de la masacre de Sabra y Shatila, en la que milicias cristianas falangistas, aliadas de Israel, mataron a cientos de civiles palestinos en campos de refugiados de Beirut. Una comisión de investigación israelí consideró más tarde que el entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, era indirectamente responsable de no haber evitado la matanza. Con la OLP debilitada y la Intifada mostrando la insostenibilidad de la ocupación, se abrió una ventana para la diplomacia. En secreto, en Oslo, Noruega, negociadores israelíes y de la OLP mantuvieron conversaciones que condujeron a un avance histórico. En 1993, en el césped de la Casa Blanca, el líder de la OLP, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, se dieron la mano y firmaron la Declaración de Principios, conocida como los Acuerdos de Oslo. Fue un momento de un optimismo sin precedentes. La OLP reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. A su vez, Israel reconoció a la OLP como la representante del pueblo palestino. Los acuerdos no crearon un Estado palestino, pero sí establecieron un marco para un periodo de autogobierno limitado. Se creó la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, para administrar partes de Cisjordania y la Franja de Gaza. Las cuestiones más difíciles, el estatus final de Jerusalén, el destino de los refugiados palestinos, las fronteras definitivas y el futuro de los asentamientos israelíes se dejaron para negociaciones futuras que debían concluir en un plazo de 5 años. Sin embargo, el proceso de paz de Oslo comenzó a desmoronarse casi tan pronto como empezó. Fue atacado violentamente por extremistas de ambos bandos. Hamás y otros grupos palestinos se opusieron a los acuerdos considerándolos una traición y lanzaron una campaña de atentados suicidas contra civiles israelíes para hacer descarrilar el proceso. En el lado israelí, un colono radical, Baruch Goldstein, masacró a 29 fieles palestinos en la mezquita de Ibrahimi, en Hebrón, en 1994. Además, la construcción de asentamientos israelíes no se detuvo, de hecho continuó e incluso se aceleró durante los años de Oslo, erosionando la confianza palestina en que el proceso conduciría a un Estado viable. El golpe más devastador para la paz llegó en noviembre de 1995. El primer ministro Isaac Rabin, el general convertido en hombre de paz, fue asesinado por un extremista de derechas israelí que se oponía a los acuerdos. Su muerte dejó un vacío de liderazgo y un trauma del que el proceso de paz nunca se recuperaría del todo. A pesar de los esfuerzos, las negociaciones sobre el estatuto final fracasaron. En el año 2000, una cumbre en Camp David entre el primer ministro israelí Ehud Barak y Yasser Arafat, auspiciada por el presidente estadounidense Bill Clinton, terminó sin acuerdo. La brecha entre las partes en cuestiones fundamentales como Jerusalén y los refugiados era demasiado grande. La desilusión era total. En septiembre de 2000, una visita del entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, a la explanada de las mezquitas en Jerusalén, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes, fue la chispa que encendió la pradera. Estalló la Segunda Intifada, también conocida como la Intifada de Al-Aqsa. Este levantamiento fue mucho más violento que el primero. Se caracterizó por enfrentamientos armados generalizados, una oleada devastadora de atentados suicidas palestinos en ciudades israelíes,
y una respuesta militar israelí masiva que incluyó la reocupación de ciudades que estaban bajo el control de la Autoridad Palestina. En respuesta a los atentados, Israel comenzó en 2002 la construcción de una barrera de separación en Cisjordania. Compuesta por vallas, muros de hormigón y zanjas, la barrera se adentró profundamente en territorio palestino, anexionando de facto tierras, aislando comunidades palestinas de sus campos de cultivo y rodeando ciudades. Israel argumentó que la barrera era una medida de seguridad necesaria para detener a los terroristas. Los palestinos la vieron como un acaparamiento de tierras y un intento de imponer una frontera unilateral. El colapso del proceso de paz de Oslo y la violencia de la Segunda Intifada prepararon el terreno para la siguiente fase del conflicto, una fase dominada por la Franja de Gaza. En 2005, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, un histórico defensor de los asentamientos, tomó una decisión que sorprendió al mundo. Implementó un plan de retirada unilateral, evacuando a todos los colonos israelíes, unos 8,000, y a todas las fuerzas militares de los 21 asentamientos de la Franja de Gaza. Las motivaciones de Sharon eran complejas. Por un lado, estaba la realidad demográfica de Gaza, una pequeña franja de tierra densamente poblada por más de 1 millón de palestinos, y el alto coste en seguridad que suponía proteger a un pequeño número de colonos. Pero también había un cálculo estratégico. Un asesor de Sharon admitió más tarde que el objetivo de la retirada era congelar el proceso de paz, al demostrar que Israel podía tomar medidas unilaterales y, por tanto, evitar la presión para negociar la creación de un Estado palestino. La retirada de Israel, lejos de traer la paz, creó un vacío de poder. En las elecciones legislativas palestinas de 2006, Hamás obtuvo una sorprendente victoria sobre Fatah, el partido que había dominado la política palestina durante décadas. El resultado fue un terremoto político. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, se negó a tratar con un gobierno liderado por Hamás y le impuso sanciones económicas. Tras un breve y fallido gobierno de unidad nacional, las tensiones entre Hamás y Fatah estallaron en una breve pero brutal guerra civil en Gaza en junio de 2007. Las fuerzas de Hamás derrotaron a las de Fatah y tomaron el control total de la franja. Este acontecimiento provocó una profunda división política en el seno del pueblo palestino, una fractura que perdura hasta hoy. Se crearon dos entidades políticas separadas, un gobierno liderado por Hamás en la Franja de Gaza y la Autoridad Palestina, controlada por Fatah en Cisjordania. Esta división ha paralizado la política palestina y ha hecho imposible una estrategia de paz unificada. En respuesta a la toma de poder de Hamás, Israel y Egipto impusieron un estricto bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a la Franja de Gaza. Israel argumentó que el bloqueo era necesario para impedir que Hamás importara armas y para presionar a su gobierno. Para los palestinos y gran parte de la comunidad internacional, el bloqueo era una forma de castigo colectivo contra toda la población de Gaza que sumió al territorio en una profunda crisis humanitaria. Este nuevo escenario, con Gaza gobernada por Hamás y sometida a un bloqueo, estableció un ciclo de violencia recurrente. Hamás y otros grupos militantes lanzaban cohetes contra las ciudades del sur de Israel. Israel respondía con operaciones militares a gran escala en Gaza. Se sucedieron varias guerras importantes: la Operación Plomo Fundido entre 2008 y 2009, la Operación Pilar Defensivo en 2012, la Operación Margen Protector en 2014 y una grave escalada en 2021. Cada uno de estos conflictos dejó miles de muertos, en su mayoría palestinos, y una destrucción generalizada en Gaza, pero no resolvió ninguno de los problemas subyacentes. Mientras tanto,
el panorama regional también estaba cambiando. En 2020, bajo la mediación de Estados Unidos, se firmaron los acuerdos de Abraham. Israel normalizó sus relaciones con 4 naciones árabes: los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estos acuerdos se basaron en intereses compartidos, como la preocupación por la influencia de Irán y el deseo de cooperación económica y tecnológica. La importancia de estos acuerdos radicaba en que rompían un consenso árabe de larga data. La idea de que la normalización de las relaciones con Israel solo podría producirse después de la creación de un Estado palestino. Los acuerdos de Abraham desvincularon la cuestión palestina de las relaciones árabe-israelíes más amplias, lo que aisló aún más a los dirigentes palestinos y debilitó su posición negociadora. Así, en vísperas del año 2025, el escenario estaba preparado. Un liderazgo palestino políticamente fracturado entre Cisjordania y Gaza. Una franja de Gaza controlada por Hamás, sometida a un bloqueo asfixiante y con una población desesperada. Un gobierno israelí que continuaba expandiendo los asentamientos en Cisjordania y que había adoptado una política de gestión del conflicto en lugar de su resolución. Un panorama regional alterado, donde la causa palestina ya no era una prioridad para algunos estados árabes. Todos los agravios históricos, los refugiados, el estatus de Jerusalén, los asentamientos, la ocupación, seguían sin resolverse. La Franja de Gaza en particular se había convertido en un microcosmos de la intratabilidad de todo el conflicto. La retirada de Israel, que pretendía simplificar sus problemas de seguridad, acabó creando una entidad hostil y aislada. La PMOA, división entre Fatah y Hamás, producto de la política interna palestina, pero exacerbada por las presiones externas, hizo imposible una estrategia de paz unificada. El resultado fue un ciclo repetitivo y creciente de violencia que servía a los intereses de los más intransigentes de ambos bandos, mientras devastaba a la población civil.